Bendiciones, mis hermanos. Estamos llegando el día de hoy a la mitad de nuestras clases de este segundo semestre. Podemos decir que hasta aquí Dios nos ha ayudado, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado la oportunidad de estar en conjunto, platicando, conversando. No sé cuál es la situación que usted esté pasando con el clima, con esta pandemia, o en lo personal en su trabajo o sin trabajo, pero recordemos que en medio de todo el Señor tiene control de nuestras vidas. Aunque sea difícil, recordemos que no hay despropósito para nuestras vidas y que Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Señor, en este día te bendecimos, damos de nuevo a ti la gloria, el honor y la honra. Gracias por cada uno de los hermanos que están viendo este video, Señor. Bendícelos, llénalos de vida, de salud. Bendícelos, Señor, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su corazón, Padre, a sus familias, sus hogares, sus trabajos, en donde quiera que se estén moviendo, Señor, que tu gloria descienda, Señor. Ayúdanos a estudiar este tema, Señor, y que pueda ser instructivo para nuestra vida, que podamos fortalecernos y glorificar tu nombre, que podamos sentir en medio de lo que conversamos tu presencia, Señor, en cada casa, en cada hogar, en cada teléfono, en cada computadora, donde están levantando esta pantalla, Señor. Que tu gloria sea para ti, Papito Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos entrando a un tema muy interesante y que abarca la parte 3 de las misiones en el Nuevo Testamento. Hemos compartido el audio y la pantalla con nuestro hermano Maquito y yo espero que estemos aprendiendo más de lo que aún más sabemos, ¿verdad? Y principalmente que lo podamos llevar a la vida práctica. Hoy vamos a ver la misión de la Iglesia de Cristo, el desafío de la Iglesia primitiva. Y vamos a hablar de varios personajes de la Biblia, pero antes de hablar de estos personajes, sabemos que el libro de los Hechos registra el inicio de la misión de la Iglesia. La misión que Dios tenía designada para cada uno de los miembros por nombre de la Iglesia y su misión de llegar a las naciones. Es Dios el que se manifiesta desde un inicio a través del poder del Espíritu Santo descendiendo en una reunión a hombres y mujeres sin excepción y mandándoles con un poder. Y este es el poder que era parte de la iglesia primitiva. Si retomamos qué estaba pasando en esos tiempos, pues era un movimiento cristiano donde había sido azotado por la muerte de su líder, que era Jesucristo, y por lo tanto ellos, había un temor de parte de fariseos, saduceos y todas las religiones de que resucitara a ese movimiento y que viniera a alterar la vida tranquila que ellos tenían. ¿Cómo vamos a enfocar el día de hoy el tema? Vamos a hablar de cuál era la misión de los grupos que vamos a trabajar, qué es el carácter de este misionero y qué tipo de misionero era el ejemplo que vamos a tomar. La semana pasada hablamos de 3 tipos de misioneros, hoy los vamos a retomar y vamos a tratar de aplicar. Y de los personajes que vamos a hablar, el principal es Jesucristo, que ya lo vimos hace 2 reuniones. Vamos a platicar de nuevo de la iglesia primitiva, de Felipe, de Pedro y de Pablo. Entonces, prepárese con su Biblia a la mano, prepárese con el libro de Hechos, porque es prácticamente el libro sobre el que vamos a trabajar el día de hoy. Hablemos de Jesucristo. Si volvemos a retomar Lucas 4:18 y leemos lo que el pasaje dice, podemos retomar ahí cuál era la misión de Jesucristo al venir a la tierra. Llevar buenas nuevas a los pobres, ya lo explicamos en la reunión pasada, enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos,
a poner en libertad a los cautivos, como decíamos, y a los oprimidos. Y al final el mensaje es un mensaje de salvación a través de su muerte y de su resurrección. Entonces, esta es la misión de Jesucristo y ya vamos a ver cómo esa misión se traduce a la iglesia primitiva y a cada uno de los ejemplos de misioneros que trabajaron en esta iglesia. ¿Qué carácter tenía Jesucristo? Y estamos hablando de un carácter formado durante su vida dentro de la tierra. Tenía un carácter de sumisión y obediencia al Padre. Él consultaba, y ya lo vamos a ver a través de la oración, pero él estaba totalmente sumiso a venir y a hacer la obra a que su padre lo había mandado. De tal forma que lo vemos en el monte del Getsemaní, sufriendo porque él sabía lo que iba a padecer y él rindiendo su voluntad ante el Padre diciendo, Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad. Podemos ampliar un poquito de lo que es la sumisión y obediencia de Jesucristo al Padre en Filipenses 2, del verso 5 al verso 11. No vamos a leer cada uno de los versículos porque no nos daría el tiempo suficiente para leerlos. ¿Por qué vino a la humanidad? ¿Qué era lo que tenía de característica Jesucristo? Tenía amor. El haber venido aquí, él se presentó como una ofrenda delante del Padre y decidió entregarse a la humanidad, a sacrificarse para la humanidad, para que esta humanidad fuera salva. Pero eso no podía suceder si Jesucristo no tenía dentro el amor, o sea, ese amor lo tenía desde antes y hasta el momento en que entregó su vida en la cruz del Calvario. Jesucristo constantemente estaba en oración y nosotros ya sabemos que la oración significa dos vías, ¿verdad? Una de comunicación con nuestro Señor. Una donde nosotros conversamos con Él, exponemos y otra donde Él nos responde y también nos expone. Entonces se convierte en un diálogo permanente y para Jesucristo fue vital la oración. Vemos varios pasajes donde Él se aparta a orar. Incluso cuando es llamado al ministerio, Él se retira al desierto en ayuno a orar y a entender lo que Dios quiere para él. Eso lo puede leer usted en Mateo 6, 6 al 15. Durante todo el tiempo que Cristo estuvo en la tierra, y hablamos desde su niñez, porque él dice que aprendía en sabiduría, ¿verdad? Dice que crecía en conocimiento también. Él vivió una vida de santidad, fue mansedumbre, tenía mansedumbre y humildad. Él podía recurrir al cielo y pedir ángeles, podría recurrir al cielo y crear milagros a su beneficio, podía hacer lo que él quisiera porque era el dueño de todo. Sin embargo, él decidió vivir en mansedumbre y humildad y esperar los momentos del Señor. Sabemos que no vivió desde su niñez en un lugar de ricos, incluso nació en un pesebre. No tuvo oportunidad de hacer la reservación en un hotel para nacer o uno de los mejores hospitales, sino simplemente en el momento que él nació no había donde él estuviera y llegaron a la necesidad de que naciera a la par de animales, un lugar que podríamos hablar en este momento insano, pero realmente era una familia pobre. No recordemos siempre que José era carpintero y que también el pueblo de Israel estaba sometido bajo el imperio romano. Cristo siempre fue compasivo y comprensivo, o sea, no importaba a un principio que su mensaje fuera específico para el pueblo de Israel, porque era a los que había venido, ¿verdad? Pero a él se acercaba un leproso y le daba ternura y lo sanaba. Se acercaba una mujer con muchos años de flujo de sangre y le daba compasión y la sanaba.
entendía las naciones, entendía las necesidades, había convivido con un pueblo sometido a opresión. Entonces, más la sabiduría que venía con él y la relación permanente con Cristo daba comprensión, era justo y equitativo. Aquellos momentos en que se acercaba una mamá para favorecer a dos de los discípulos, él pudo ser justo, no habían necesidad de sobornar, él brindaba la justicia. También vemos en Jesucristo una persona dinámica y motivada. Él estaba determinado al propósito al que había sido. Entonces no vemos en él lapsus de depresión. Se cansaba, por supuesto, pero se cansaba después de mucho tiempo de estar ejerciendo su ministerio. Comía poco, no participaba de grandes festines. Él se mantenía caminando, trasladándose de un lugar a otro. Era una persona motivada. Cuando inicia su ministerio y es bautizado por Juan el Bautista, inmediatamente desciende sobre él el Espíritu Santo, y dice que baja en forma de paloma, ¿verdad? Y lleno del Espíritu Santo, ahora sí, ejecuta su ministerio. Y como lo veníamos hablando, es un hombre sabio, digamos. Eso pude recopilar como el carácter de Jesucristo puede ser más amplio, pero quedémonos en estas características que colocamos acá. Si hablamos un poco ahora de la misión, porque dijimos que en cada uno de los casos íbamos a ver la misión de la iglesia primitiva, podemos ver en Marcos 16, 14 al 20, que aquí está puesto el texto, y dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto resucitado. Me voy a detener un momentito acá, y aquí estamos hablando de 11 discípulos que habían estado con Jesucristo y que sabían que había un proceso, sabían que Jesucristo iba a entregar su vida, pero yo creo que estaban muy esperanzados de que eso no sucediera, porque en el momento en que Cristo muere en la cruz del Calvario, ellos se dispersan algunos en grupos, algunos se dispersan solitariamente, algunos su dispersión la dan bajo tristeza, regresan a lo que hacían antes. Pareciera que lo que habían escuchado en esos 3 años y medio no había bajado al corazón y que necesitaba de nuevo subir y convertirse en vida. Entonces, cuando Cristo resucitado se aparece a ellos, les dice: ¿qué pasa? Les reprocha la incredulidad. Eso lo vemos también en Hechos. Y también aquí empieza y les dice: id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado sea salvo. Empieza a dictar la misión. Vayan, prediquen y bauticen. ¿Para qué? Para que el que oiga y escuche sea salvo y no pase a ser condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Justo ahí está la misión de la iglesia primitiva. La podemos ir descifrando, pero eso ya lo vimos en temas anteriores. Entonces no nos vamos a detener mucho en ello. Pero vamos a leer el siguiente verso, Hechos 1:8, y dice: pero recibiréis poder. O sea, no estaban solos para ejecutar la misión. Iban a recibir poder para que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seáis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes van a poder releer la misión de la iglesia primitiva. Y vamos a ver el carácter de esta iglesia primitiva. Estaban muy claros y tenían obediencia a la gran comisión. Sabían la misión que les había sido entregada y la obedecían. Eran
hombres que vivían de la oración, necesitaban escuchar qué quería Dios de ellos. Acuérdense que en ese momento estaban persecución tras persecución. Necesitaban entender cuáles eran los momentos, los lugares a donde me debo ir, a dónde debo dirigirme. Estaban atentos a escuchar la voz de Dios y ellos estaban también hablándole a Dios y diciéndole todas las necesidades que estaban pasando. Era una iglesia que a pesar de que se congregaba en casas, habían congregaciones masivas, pero era una iglesia que se mantenía unánime. Ahí podemos enumerar la serie de versículos del libro de Hechos, donde podemos ver esa unidad. Era una iglesia que perseveraba, se mantenía constante. No tenía los bunes, no le daba tiempo a esos bunes, se mantenía perseverando. Era una iglesia que entregaba su vida a Cristo en sacrificio vivo, como lo dice Romanos, ¿verdad? Que nos presentemos en sacrificio vivo, santo, irreprensible al Señor. Ellos presentaban su voluntad al Señor, dejaban su voluntad y hacían que la voluntad del Padre se convirtiera en su voluntad. Era una iglesia temerosa de Dios, una iglesia valiente, amenazada, perseguida, que les quitaban sus bienes, pero se mantenía valiente. Era una iglesia llena de fe y del Espíritu Santo. Y porque esa iglesia estaba conformada por miembros, ¿verdad? Y entonces ejercían los grupos varios tipos de funciones de misioneros. Estaban los que viajaban y se radicaban en un lugar, como sucedió con Felipe, ya lo vamos a ver ahorita en el desarrollo. Los que viajaban y volvían a su casa, como pasaba con Pedro. Y los que viajaban y seguían viajando, como sucedió con Pablo, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir deteniendo ahora con Felipe. Felipe entendía su misión. Si usted empieza a leer un poquito de Felipe, Felipe empieza su ministerio, bueno, empezó su ministerio cuando es elegido para cuidar a las viudas y a los pobres. O sea, tenía una misión de cuidar viudas y pobres en un principio de su ministerio, pero luego es llevado a presentar buenas nuevas a Samaria, y ustedes lo van a poder ver en su material, que Samaria era una ciudad que estaba entre Judea, ¿verdad? Había sido capital de un reino dividido y que aquí había gente pobre que había sido mezclada, ¿verdad? Con extranjeros, judíos que habían sido mezclados con extranjeros. También, y él empieza su ministerio llevando mensaje de salvación a esos extranjeros y amplía de dirigir el mensaje a solo judíos en llevarlo también a esta raza mixta. Luego, ustedes recordarán que fue trasladado al desierto para predicarle a un etíope, que también era un extranjero, ¿verdad? Y para llevarlo a salvación. Después es trasladado a Azota y a Cesarea, también a predicar el evangelio. Entonces, él llevaba mensajes de salvación a razas mixtas, llevaba mensajes de salvación a extranjeros. Como les digo, podemos ampliar con el material que tenemos. Llevaba mensajes a estos cautivos, porque la gente de Samaria era gente que estaba esclavizada. Lo seguían milagros y señales. Como lo vimos al principio, había sido elegido para el cuidado de las viudas y los pobres. Recibía manifestaciones sobrenaturales. Es uno de los pocos casos donde se oye de que es arrebatado y trasladado por el Espíritu a distintas ciudades propagando la doctrina cristiana. Y algo que me interesaba mucho y que lo coloqué ayer en la noche era que su misión también trasciende a su familia, porque tiene 4 hijas, que ya lo vamos a ver un poquito más allá en el desarrollo, que también se convierten en profetas. Entonces, Felipe trascendió
a otras naciones, pero también cuidaba de su iglesia, tenía una misión de cuidar a sus propios pobres, a sus propias viudas y también a su familia, ¿verdad? Entonces su misión trasciende no solo a lo horizontal, sino también a lo vertical, ¿verdad? Y hacia abajo, que es su familia. ¿Cuál era el carácter de Felipe? Si usted ve en Hechos, Felipe es elegido por tener un buen testimonio, ¿verdad? Era una persona llena de sabiduría, era lleno del Espíritu Santo, era obediente, era un fiel servidor y estaba muy claro que cuál era su misión, cuál era la gran comisión de ir y predicar el Evangelio. Está 2 veces que era de buen testimonio, me equivoqué, pero nosotros aprovechémoslo porque realmente era un hombre de buen testimonio. Nadie puede predicar algo que no vive. Esa es una opinión mía, tal vez alguien me la puede modificar. Yo creo que el tipo de misionero que ejercía Felipe era aquellos que viajaban y que luego se radicaban. Él tenía una familia, es un judío que vive en Jerusalén, pero que por la persecución sale de Jerusalén. Y entonces veamos en el mapa cómo de Jerusalén se va a Samaria a predicar, ¿verdad? De Samaria es trasladado por el Espíritu hacia el desierto. De Samaria es trasladado sobrenatural al desierto. O sea, estamos hablando de Samaria y es trasladado a esta parte de acá, que es la parte del desierto, entre Jerusalén y Gaza, que sabemos que Gaza es la frontera que era ocupada por los filisteos. De nuevo es arrebatado por el Espíritu y es llevado a Soto, que era una población filistea al norte de Gaza. Y en todos los lugares a donde él va y predica el Evangelio hasta llegar a Cesarea, donde al final, que la vemos aquí arriba de Samaria, donde él se queda 20 años residiendo ahí. Luego vamos a ver de nuevo a Felipe con Pablo, ¿verdad? Teniendo una participación con Pablo, cuando Pablo no sabe qué hacer en su tercer viaje misionero y las hijas de Felipe le profetizan a Pablo. Entonces vemos prácticamente en lo que está escrito en la Biblia que Felipe ejerce su ministerio en su casa, en Jerusalén, la persecución lo hace salir, pero se queda prácticamente en territorio entre Samaria y Jerusalén y se queda radicando en un lugar que es Cesarea, que me cuesta decirlo. Vámonos a Pedro. Es el otro misionero de la iglesia primitiva que queremos denotar en este momento. Pedro es cuando ve a Jesús y conoce a Jesús, él está ejerciendo su trabajo secular. Es un pescador, dice que está trabajando con 2 barcos, ¿verdad? 2 barquitos, y está en crisis porque no hay modo que caigan pescaditos en las redes, ¿verdad? Y entonces Dios hace un milagro, les dice que lance sus redes, recogen gran cantidad de pescados, de peces, pero le dice ahí, y lo convierte en lugar de ser un hombre pescador de peces, en un pescador de hombres. Lo convierte en un evangelista. Entonces, el principal mensaje, que ya lo vemos en el libro de Hechos, Pedro es el primero que se levanta en las masas a hablar del Evangelio de Jesucristo, a llevar nuevas de Jesucristo. Algo que él estaba claro desde que le cambiaron su nombre a Pedro. Él tiene un acercamiento muy personal con Cristo, cuando Cristo le dice, Cristo, ¿me amas? Le pregunta la primera vez. Cristo, ¿me amas? Le pregunta la segunda vez. Cristo, la tercera, ¿me amas? En todas las anteriores le contesta, sí, sí, sí. Y la última le dice, apacienta mis ovejas.
O sea, le empieza a dar la encomienda a Pedro, muy especial con Pedro, ¿verdad? Porque lo convierte en un evangelista y luego le da en el transcurso del ministerio de Jesucristo el mensaje de apacentar ovejas. Luego, cuando ya vemos a un Pedro cambiado, un Pedro transformado, empieza a mostrarle que él tiene una misión de llevar consuelo. Pedro hace discípulos, lo siguen, es digno de imitar. Entonces, tiene una misión de hacer discípulos. Le siguen a donde quiera que va, milagros, resurrección de muertos. Trasciende a través de sus cartas y de su ejemplo de vida. No solo para estos años, sino trasciende a nuestras generaciones, de tal manera que muchos se identifican hoy por hoy con Pedro, ¿verdad? Se convierte en un fundador de iglesias. Es convertido a mensaje de salvación a los gentiles, propaga la doctrina a través de mensajes y cartas. Entonces, tenemos claro aquí los puntos de la misión de Pedro, basados también muchas veces en las misiones en las fortalezas de las personas, ¿verdad? Podemos ver mucho de Pedro desde en Hechos, del capítulo 10, si leemos del 1 al 48. Veamos las características de un Pedro restaurado. Ya no es un Pedro impulsivo, ni es un Pedro sanguíneo, ni un Pedro colérico. Es un Pedro que culturalmente, que su nivel académico, siendo pescador, nos muestra que no viene de universidades ni estuvo a los pies de ningún famoso, sino que es enseñado por el Espíritu Santo. Enseñado por Cristo en el tiempo que estuvo con él, pero también es enseñado por el Espíritu Santo, porque cuando uno vuelve a leer Hechos del 2 al 14 y 16 y escucha ese mensaje que da en el Pentecostés, uno diría que es conocedor de las escrituras, de tal forma que los que están ahí preguntan, ¿y quién es este? ¿Verdad? Porque conoce las escrituras y las puede decir como que hubiera leído y hubiera estado en muchos años de academia. Entonces, el Pedro restaurado es algo que aprendió humildad y que aprendió a ser enseñado por el Espíritu. Fue el protagonista, porque el protagonista fue el Espíritu Santo del Pentecostés, pero a través de esa reunión, él estaba sabido de que venía el Espíritu Santo como una promesa y estaba la expectativa de que llegara el Espíritu Santo y fue inmediatamente cuando empieza el trabajo de la iglesia misionera lleno del Espíritu Santo. El Pedro orgulloso se convierte en un Pedro humilde en Dios, y usted lo puede ver en su mensaje de Primera de Pedro 5, verso 6. Al final, su vida, su carácter es tal forma que cuando no ha sido cambiado, huye. A la primera, el gallo canta, no le voy a contar toda la historia, pero cuando el gallo canta la tercera vez, lo niega en la primera, lo niega en la segunda, lo niega en la tercera, huye porque tiene miedo, pero cuando es ungido por el Espíritu Santo, él termina dando su vida por Jesucristo. Es obediente a la gran comisión. No vemos intermedios entre que empezó su ministerio. Pedro tenía una urgencia por llevar la gran comisión de vida a él muy específico al pueblo de Israel. Pero después el Señor se revela y usa a Pablo, ¿verdad? Para que también le extienda ese ministerio, esa misión, esa comisión a los gentiles. Pedro empieza a dar buen testimonio. Entonces muchos quieren ser imitadores de Pedro. Es tanto que la Iglesia Católica lo adora, ¿verdad? Nosotros sí nos alejamos de todo eso porque era eso un hombre, pero eso es el carácter que podemos apreciar en un Pedro restaurado. Él tiene una limitación, y lo puse aquí abajo, donde simplemente él habla el idioma de los judíos, tiene las costumbres de los judíos, conoce las leyes de los judíos, y todo lo extra que él sabe es aprendido a través de Cristo y el Espíritu Santo. Entonces, sí podemos ver mucho que la misión o el trabajo misionero se extiende mucho basado en las particularidades
de nuestro cambio, de nuestra persona, de nuestra vida, de nuestras vivencias. Y también uno es apoyado en lo que culturalmente ha aprendido, en el idioma que uno tiene, pero también podemos ser enseñados por Cristo y el Espíritu Santo y ampliar mucho más nuestro ministerio. Yo, si quisiera hablar de Pedro, a pesar de que viajaba y que al final su ministerio concluye en Roma, yo clasifico más a Pedro del que viaja y vuelve en un momento a casa. Pedro viaja con Juan a organizar, hablemos de que está también otra vez en esta zona, y viaja con Juan a organizar la iglesia de Samaria, recorre los lugares y visita Lida, ¿verdad? Que también está en esta zona, en la zona de Cesarea. Bautiza también a los primeros no judíos, pero de nuevo regresa a Jerusalén. ¿Qué lo hace? Que yo siento que parte de, hay persecución, él vuelve a regresar, pero siempre regresa a su ciudad, ¿verdad? Huye, hace viajes misioneros, pero luego regresa a Jerusalén. Luego es apresado y encarcelado. Vemos que escribe sus cartas en prisión, ¿verdad? Y se cree que es en Roma donde las escribe, también se cree que es en Roma donde él fallece, donde no fallece, donde lo crucifican. Entonces, yo diría, lo clasificaría en este tipo de misión, pero quiero rescatar de lo que hemos conversado hasta este momento, cómo el carácter restaurado de estos apóstoles, de estos siervos del Señor, también lo llevan a ejercer el ministerio y el tipo de misión. Pablo. Cuando hablamos de Pablo, pues hay mucho que traer. Pablo no estuvo cerca de Cristo. Pablo es revelado el Evangelio de distinta forma. Él no lo llama directamente Jesucristo, es el Espíritu Santo. Usa a ministros para que le den, son usados para darle la vista, pero él y discipulado por ministros. Si hablamos entonces de la misión de Pablo, cuando empieza normalmente a escribir Pablo las epístolas o los libros o las cartas, él normalmente habla predicador y siervo de Jesucristo. Estaba muy claro de que era alguien que llevaba buenas nuevas y que estaba al servicio de Jesucristo. Su principal mensaje, él era gentil, pero también él era romano, ¿verdad? Y también era tarsiano. Él tenía 3 nacionalidades, pero su mensaje iba enfocado principalmente a los gentiles. Estaba consciente que su trabajo era ir de iglesia en iglesia desde su formación y luego hace varios viajes para dar seguimiento a las iglesias y edificarlas, las revisita, está preocupado de lo que pasa en cada iglesia. Se ve la preocupación cuando escribe y se preocupa de Onésimo, cuando se preocupa de Timoteo, cuando él da los mensajes y en todas las cartas al final vemos salutaciones a la gente que se congregaba en cada una de las naciones. Él estaba consciente que era un propagador de la doctrina cristiana y fundaba iglesias, como ya lo había mencionado, hacía discípulos. Normalmente Pablo se hacía acompañar de Bernabé, se hacía acompañar de Marcos, se hacía acompañar de Priscila y Aquila. Entonces él entrenaba, hacía discípulos y hacía ministros, ¿verdad? Y entonces dejaba a cargo de la obra a ministros formados. Lleva la doctrina hasta nuestra generación, dejándonos 13 cartas donde podemos recurrir y entender mucho de la tarea y la misión de la iglesia primitiva. Él logra llevar su mensaje, cosa que no lo habían hecho los Pedro o Felipe. Él logra llegar a la cúspide
del imperio romano. Llega a reyes, llega a eminencias, y esto solo se le permitía porque él tenía algo de abolengo dentro de sus estudios, ¿verdad? Podía llegar con mensajes certeros y derriba principalmente la pared entre judíos y gentiles, de tal forma que Pedro entiende el mensaje y él también se convierte en un misionero hacia los gentiles. Cuando hablamos del carácter de Pablo, hablamos de que él está convencido de su llamado. O sea, está convencido de que es un apóstol de gentiles y naciones. Es alguien humilde, porque cuando se convierte de Saulo a Pablo, y usted busca en la etimología del nombre Pablo, esto significa el más pequeño, y en Efesios 3, 7, 8 dice, yo el más pequeño de todos, ¿verdad? Entonces, él habla de su humildad. Él reconocía, él tenía, había dicho que todo lo tenía por basura. Entonces, sobre 3 ciudadanías que tenía, que ya lo habíamos platicado, romano, tarsiano, hebreo de hebreos, él reconocía que sobre todo lo que valía en esta tierra y después de esta tierra era la ciudadanía celestial. Era alguien que profundizaba en las escrituras, o sea, en secretos, a través de las 13 cartas. Uno puede ver secretos que Dios manifiesta al pueblo. Nosotros podemos ver los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu, podemos ver amonestaciones a la iglesia, también mensajes de sanidad a pecados en las iglesias. Era muy sabio, lleno del Espíritu Santo. Entendemos que todo eso venía de allá arriba. Y lo seguían señales y prodigios. El poder ser ciudadano romano, y eso ya es un poquito en lo que él había aprendido y que se había sentado a los pies de Gamaliel, le había permitido apelar al Tribunal Supremo de Roma. O sea, como romano tenía ese derecho. Entonces podía apelar. Cuando quería que ser condenado por los judíos, podía apelar al Tribunal Supremo de Roma. Y esto le permitió llegar y hablarle a esta gente que estaba en una jerarquía mayor que el pueblo. Al ser ciudadano tarsiano, Tarsis era una de las ciudades más distinguidas de Roma. Entonces esto le daba cierta diferenciación y podía comunicarse con los judíos porque era hebreo de hebreos. También esto le sirvió cuando visitó Efeso, ¿verdad? Vemos ahí características muy distintas, pienso yo, a las de Pedro, pero propias de Pablo, y al final que lo convertían y le permitían llevar a cabo su ministerio. Usted puede ver las fotos que hoy dicen de Pablo. Ahí vemos allá atrás el mapa de los lugares donde anduvo Pablo, pero ya lo vamos a ver ahorita a detalle. Y si yo quisiera clasificar el tipo de misionero, Pablo, pues yo creo que son de aquellos que viajan y siguen viajando. Cuando uno ve a Pablo, no oye hablar de familia, oye hablar de amigos, oye hablar a veces de soledad, y se mantiene viajando, y vamos a ver ahorita un poquito del primer viaje misionero de Pablo. Entonces, Pablo dice que lo podemos ver en Hechos 13 y 14, y entre los años del 46 al 48. Él empieza su ministerio saliendo de Chipre, y aquí lo podemos ver en el mapa, y estoy señalando con la flechita. Y entonces Chipre estaba como una ciudad de Roma, ¿verdad? Era una sede de Roma. Roma está muy lejito de Chipre, incluso en un mapa pequeño, por acá está la botita de Italia. Entonces, él empieza su ministerio en Chipre y empieza llegando a los judíos. En Salamina predica a los judíos, en Pafos, aquí vemos a Pafos, aquí abajo en Chipre, se enfrenta con Bar Jesús y se manifiesta contra engaños que habían en ese tiempo en la región. Luego dice que viaja hasta Antioquía, normalmente viaja por el mar,
luego hace parte de la tierra y llega hasta Antioquía, que es parte del Asia Menor, y aquí ya es acompañado de Bernabé, y aquí empieza a hablar de la alianza entre el pueblo de Israel y Dios, la razón por que Cristo vino al pueblo de Israel. En todas partes sufría persecución, y no solo persecución de los no cristianos, sufre persecución de los cristianos, porque cuando él empieza a hablar a los gentiles y empieza a hablar de la ley y de no tener cargas más pesadas de las que podemos soportar, también la iglesia cristiana lo empieza a echar de sus congregaciones. Luego viaja a Iconio, que ya lo vemos muy cerca de Antioquía, aquí está Iconio, y cosecha, ahí tiene, gracias a Dios, una gran cosecha de judíos y también de griegos, haciendo prodigios y señales. Luego viaja de nuevo a Listra, que está muy cerca de Iconio, y Derbe, donde entre los que podemos rescatar de las sanidades hay una curación de un cojo, y también en esa parte es adorado como dioses y son perseguidos. Entonces, hablamos de que Pablo padece persecución, pero él está consciente que su misión es ir y predicar el evangelio, y está claro que es siervo y predicador de Jesucristo, como lo vimos en la misión. ¿Qué pasa en su segundo viaje? Su segundo viaje misionero, que ya lo vemos, estamos hablando de 2 años en el primer recorrido, y ahora hablamos de otros 3 años en un segundo viaje misionero, y usted lo puede ver en Hechos 16 al 18. Y en este viaje misionero, él forma ministros. Ya no está basado en su predicación, sino empieza a trabajar en ministros, tal es el caso de Timoteo, y da seguimiento a la visita que tuvo de iglesias en el primer viaje para saber cómo estaban las iglesias, ¿verdad? Entonces, Pablo sale vamos a colocar de nuevo en el mapa, y entonces vemos a un Pablo saliendo ahora del otro lado, ¿verdad? Aquí vemos las flechitas, saliendo de Samaria y yendo hasta Filipos. Aquí estamos en Filipos, perdón. Él está aquí y está viajando hasta Filipos, que ya lo vemos más cerca entonces de Roma, donde hay persecuciones, donde hay milagros, donde son azotados, si ustedes se recuerdan. Luego viaja a Tesalónica, que ya lo vemos aquí corriendo, y a Berea en Atenas. A Berea para luego dirigirse a Atenas. Confronta a los atenienses. En Atenas había mucho griego, había mucha adoración a otros dioses, y él puede confrontarlos con elocuencia, hablando de la resurrección de Cristo. Ahí es donde apela al Dios no conocido. Luego viaja a Corinto, que son las iglesias que vemos donde el libro de Filipenses, el libro de Corintios, el libro de Tesalonicenses, el libro de Efesios, que son que son las cartas, ¿verdad? Estas iglesias, y que también usted las puede ver en Apocalipsis, ¿verdad? Que es el mensaje que lleva Apocalipsis a las 7 iglesias. Pues esas iglesias habían sido visitadas, habían sido discipuladas por Pablo. Confronta, como les decía, a iglesias, pero se apoya en gente, se apoya en Priscila y Aquila. Y de ahí vemos cómo Priscila y Aquila lo acompañan en el resto del viaje, lo acompañan a Antioquía, vuelve a regresar a la iglesia de Efeso, que es al final donde se quedan haciendo su ministerio Priscila y Aquila. Qué importante veo yo en este tipo de misionero, que no solo es viajar, o sea, es formar misioneros, formar ministerios y dejar a esos ministerios conformados y dándole seguimiento. O sea, es una capacidad que no la tiene cualquiera. O sea, es
fácil predicar, dejar convertidos, pero Pablo estaba muy claro que él tenía que hacer discípulos y sobre discípulos llevar ministros, ¿verdad? Crear ministros que estos a su vez llevaran otros mensajes. Luego vemos el tercer viaje de Pablo. Y esto ya lo trabaja en Asia Menor, como les decía, acompañado de Priscila Aquila, instruye a Apolo, y se queda 2 años en Efeso, en la iglesia de Efeso. En Efeso, si ustedes leen la carta de Efeso, había demasiado engaño, había un problema de la salvación, ya había un temor, cómo se obtenía la salvación. Entonces él se da cuenta que necesita quedarse a trabajar 2 años en esta iglesia. Luego de nuevo se traslada a Corinto, a Troas, y aquí es donde vemos la primera referencia de la mesa del Señor. Nos enseña cómo es la mesa del Señor, y en cada uno de los lugares a donde va Pablo va dejando enseñanza. Pasa a Mileto. Ya no les quise enseñar porque a veces me confundo, entonces ya me da pena. Y también enseña a los ancianos a cuidar a la iglesia, o sea, el papel del anciano de cuidar a la iglesia. Y en el camino, en Jerusalén, pasa a visitar a la casa de Felipe, y ahí se recuerda que es cuando están las hijas de Felipe y donde le dicen no debes viajar, esto va a pasar al dueño de este cinto, y ustedes lo pueden ver un poquito más a detalle. Y luego viene el cuarto viaje de Pablo, que es un viaje muy grande, pero es un viaje que es para llevar a juicio a Pablo, y es llevado como un prisionero. Pero en medio de todo este viaje, ustedes pueden leer en su Biblia que se da una serie de milagros, como un navío es destruido, como es mordido por una serpiente, y de nuevo ahí se hace real lo que vimos en la Biblia: si fueses mordido, no llegará a ti, digamos, no llega ese mal, y la gente esperaba que algo pasara, y cuentan ahí que los que eran de ese lugar pensaban que era un dios porque no había muerto a pesar del veneno. Y Pablo concluye su misión como prisionero. Algunos dicen que es muerto en Roma. Hay muchos que tienen nombres. Está un Juan, que su misión la vemos escribiendo en la isla de Patmos, que no lo tenemos acá, escribiendo el libro de Apocalipsis y teniendo revelación. Muchos que no aparecen en las escrituras, pero que gracias a ellos llegó el evangelio hasta Guatemala. Pero aquí podemos ver un poquito el papel de la iglesia primitiva, que es lo que queremos llevar el día de hoy. Queremos, después de que usted pueda leer sus hojas, que trabajemos en estas preguntas de reflexión. Ahí vimos que hablamos de Felipe, Pedro y Pablo, que eran misioneros del tiempo de la iglesia primitiva. Quiero que usted pueda identificar, le estamos enviando dentro de su material un Excel, pero ahí está el mejor material, que es su Biblia y el libro de Hechos, 5 características comunes que los identifique. La segunda pregunta de reflexión es: el evangelio es expandido desde Samaria, ya lo vimos, desde Jerusalén, Samaria, hasta las naciones visitadas por Pablo. O sea, vimos que llegó hasta Roma. Mencione 5 razones por las que Pablo cree que habían necesidades en estas ciudades de Jesucristo. Si usted está pensando, yo no puedo ser misionero de este nivel, dígame por qué no. Escríbanos ahí 3 razones por las que usted no podría ser de estos 3 misioneros. Y qué necesidades diferentes tienen las naciones de hoy. Si hay alguna necesidad diferente a lo que estaba sucediendo en ese tiempo, y cómo podemos llevar las buenas nuevas. O sea, enumere 3 necesidades de hoy
del año 2020 y enumere 3 formas de llevar a las buenas nuevas. Aprovechemos el encierro, si usted todavía está encerrado, para poder comentar de esto. Hasta acá, como les decía, llevamos la mitad de las clases. La próxima semana vamos a tener un examen. Va a consistir en que en el horario que nos toca la clase vamos a pasarles algunos casos y algunas preguntas. Necesitamos que por favor lea su material. Los casos los está trabajando Maquito para que sean vivencias, pero que también sean basados en lo que hemos leído en estos días y que podamos llegar a, como yo les decía, principalmente a entender a lo que fuimos llamados. Esto no es tiempo solo de aquellos momentos, sino es tiempo para el día de hoy. Nosotros fuimos llamados con un propósito, fuimos llamados a ser misioneros y esa es la intención de este curso. Queremos bendecirles, darles las gracias por estar perseverando con nosotros y decirles que tome fuerza. Que no le asusten el examen. Estas tareas que hemos tenido van a acumular los puntos de zona. Tenemos por ahí un caso práctico que ya lo estamos preparando para finales y queremos bendecirlo en el nombre de Jesús. Sea bendito, cobre nuevas fuerzas, sea la gloria para nuestro Señor. Amén.